Vamos a continuar entonces con nuestra agenda académica y damos paso a Alejandro Perdomo, líder científico del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la NASA, quien nos hablará sobre la computación cuántica aplicada al sector productivo. Démosle entonces un fuerte aplauso a Alejandro Perdomo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, es un placer, de verdad que es un placer estar acá. Compartiéndoles un poco del trabajo que realizamos en la NASA en este laboratorio de inteligencia artificial cuántica. Como lo pueden ver acá, mi afiliación, me gusta hacer un poco de todo. Aparte de trabajar con el gobierno en este laboratorio, también prácticamente tengo una afiliación con la Universidad de College London en el UK, donde puedo supervisar estudiantes de doctorado en el Departamento de Ciencias de la Computación, y también soy Scientific Advisor de una de estas startups que, como lo vamos a ver durante estas charlas, están floreciendo prácticamente, que por cada día a día están saliendo startups trabajando en este tema de la computación cuántica. Entonces, bueno, comencemos un poco entrando en materia. Muchas gracias a Juan Camilo por la invitación y quería al principio comentarles un poco de una biografía muy corta. Desde pequeño, la verdad, siempre he sido muy apasionado por la ciencia y por realmente entender por qué estamos acá. De hecho, esta es la imagen de la Vía Láctea y todos estamos aquí viviendo y experimentando pues todas estas tecnologías, y parte de mi pasión siempre ha sido eso, ¿no? Entender cómo podemos realmente entender el universo, y la mecánica cuántica, como lo van a ver, es precisamente eso, es cómo explotar los recursos del universo para resolver problemas interesantes en el sector corporativo. Brevemente, hice mi pregrado en la Universidad del Valle, gradué en el 2005 en el programa de química. Después, desde el 2004, ya hace 13 años, he estado en Estados Unidos. Hice varias pasantías antes de comenzar mi doctorado en la Universidad de Clemson, la Universidad de la Florida y en Georgia Tech. Y prácticamente para mis estudios de maestría y doctorado apliqué a la Universidad de Harvard y fui aceptado, y comencé mi programa de Chemical Physics. La verdad es que comencé como una formación de químico, transicioné completamente a la parte de física y la parte de ingeniería cuántica, que es un campo completamente nuevo en la última década. Desde el 2012 estoy en NASA Ames, y donde trabajo como científico de planta, y también, como les comenté, tengo un poco, me gusta asociarme con la academia, por eso tengo la posición con UCL, y también con el mundo empresarial. Esta es la parte del Cambridge Quantum Computing Limited. ¿Qué es este laboratorio de inteligencia artificial cuántica de la NASA? Es un proyecto que, de hecho, es algo muy bonito, porque es cuando uno ve realmente cómo el gobierno y el sector privado pueden trabajar en conjunto. Como lo ven, este proyecto comenzó en el 2012, de hecho estos eran los miembros solamente de lo que correspondía al lado de NASA, pero comenzamos también con un equipo con Google. Y el compromiso de Google, prácticamente ellos compraron la máquina que se instaló en NASA. El costo de la máquina como tal, como lo ven, estos proyectos por lo general requieren bastante financiación, son $15 millones el precio, digamos la etiqueta de la máquina como tal, y obviamente también requiere financiación de todo el equipo de investigación que está detrás de todo esto, ¿no? Fue un equipo pequeño, la verdad, o sea, en NASA comenzamos alrededor de, como lo ven ahí, 7 personas, y en Google habían 5 personas, un equipo de 12 personas, pero también ven en esta diapositiva la riqueza como cultural y el talento de donde se atrae, ¿no? Ven que realmente son 12 personas de 11 países diferentes, entonces realmente aquí no importa, y eso es algo que, digamos, Estados Unidos lo hace muy bien, no les importa mucho, digamos, que sean personas originarias del país, sino que también atraen realmente el talento, no importa de dónde sea. Y ahora, de hecho, el proyecto de inteligencia artificial cuántica, Google lo ha crecido, lo ha escalado significativamente con cientos de millones de dólares. ¿Por qué? Este proyecto era completamente teórico, es decir, nosotros evaluamos cuál era la promesa de estas tecnologías. Google decidió que quería tener su propia iniciativa de laboratorio donde ellos están construyendo su propia máquina. Entonces, obviamente, eso requiere una financiación mucho más grande,
Y como lo ven, el dato actual yo creo que es alrededor de 70 investigadores. Prácticamente ellos compraron un equipo de trabajo de la Universidad de California, Santa Bárbara, el mejor equipo en Estados Unidos, y dijeron, les pagamos todo, necesito que aceleren y realmente hagamos de esto para sacarla del estadio pues, y construir y entrar en la competencia. Esa fue la apuesta que hizo Google recientemente. Entonces, bueno, para los que de pronto no están muy informados de dónde queda el centro de investigación de NASA Ames, de hecho es muy estratégico, como lo pueden ver, y queda en el corazón del Silicon Valley, ¿no? Acá se ve el área de la bahía, este es el área de San Francisco, y como lo ven, pues prácticamente estamos rodeados no solo de las startups más grandes, de las compañías más grandes, sino también de universidades como Stanford University, y prácticamente tenemos de vecinos a Google. Realmente yo vivo, por ejemplo, en Mountain View, que es el headquarters de Google. Entonces es un área, digámoslo, donde uno va a un café y se respira esa innovación, se respira todo el mundo, entrevistas de trabajo, donde se respira ese ambiente de que todo el mundo está inquieto y quiere realmente generar la nueva tecnología que va a cambiar el mundo, ¿no? Bueno, entrando en materia, ¿qué es lo que les quiero contar hoy? La primera parte de la charla es que se unten un poquito de qué es esto de la mecánica cuántica, ¿no? Es algo un poquito esotérico para muchos, pero vamos a ver que no, realmente no lo es así. Entonces vamos a ver un poco de qué es esto de la mecánica cuántica. Y en la segunda parte de la charla ya entramos un poquito, la parte más divertida, es mirar un poquito la parte corporativa, empresarial. Uy, perdón, estoy acostumbrado a... Listo. Entonces la parte como más corporativa, la parte de las startups y también la parte digamos, de las aplicaciones en este sector privado. Bueno, entrando ya, cuando ustedes, digamos, le hacen la pregunta y escuchan mecánica cuántica en las noticias y todo eso, yo diría que para muchos la mecánica cuántica es esto, ¿no? Es una matemática incomprensible y realmente, para serles sincero, cuando yo estaba enseñando a los estudiantes de pregrado, cuando estaba en mi doctorado, realmente podríamos llenar 6 tableros, en la parte de la revisión del examen final de ellos, eran 6 tableros con todas las fórmulas que ellos tenían que entender de todo el contenido del curso, ¿no? Pero realmente lo que yo quiero que se lleven de esta charla es que la mecánica cuántica realmente no es eso. ¿Qué significa la mecánica cuántica para ustedes, por ejemplo? Lo tienen realmente al alcance de sus dedos, ¿no? Cada vez que ustedes realmente están tocando su laptop y que están texteando, están tuiteando, por ejemplo, en este momento, acerca de estas tecnologías, realmente toda la industria de semiconductores fue solamente posible por el entendimiento de la mecánica cuántica. Entonces realmente es algo que ustedes están palpando al día a día, realmente es el transistor que está en sus computadores, realmente no funcionaría si no existiera la mecánica cuántica en este momento. Por ejemplo, si yo le pregunto a cada uno de ustedes acerca de los láseres y sus aplicaciones, yo creo que cada uno me dice una aplicación diferente, desde cirugías, desde mediciones, desde discotecas, o sea, cualquier aplicación, hay infinidad de aplicaciones de los láseres, y de nuevo, el láser es algo que surge netamente de la mecánica cuántica. Es una tecnología que, digamos, podemos disfrutar ahora debido a esa ciencia básica y todas esas ideas que surgieron en la mecánica cuántica. La parte de investigación y desarrollo es muy importante, por ejemplo, en el sector biológico. Como lo ven, la mecánica cuántica ha jugado un papel muy importante en tener los mejores microscopios de más alta resolución, a tal punto que podemos, por ejemplo, visualizar virus, tejidos, células a un detalle que no nos era accesible antes. Y de nuevo, esto es explotando las propiedades de la mecánica cuántica. En la parte de energía renovable, que es un tópico ahorita que está muy candente y seguramente Colombia, Medellín, que es una de las ciudades que más le está apostando, es una de las áreas más importantes, la parte de energía sostenible. De nuevo, si uno quiere realmente el funcionamiento de una celda solar, ahí está la mecánica cuántica. De nuevo, son materiales fotovoltaicos y el entendimiento de la cuántica es crucial. Y si uno le quiere incrementar la eficiencia de esos dispositivos y no quedarse solo en la parte de producción, pero realmente hacer desarrollo de mejorar esto y ser el líder en esto, definitivamente hay que entender la mecánica cuántica para saber todo esto. La parte, aunque no lo crean, la razón por la cual ustedes están respirando en este momento se lo deben a la mecánica cuántica también. Si no, prácticamente esas moléculas de oxígeno que están ingiriendo en este momento nos asfixiaría, porque la mecánica clásica no es capaz, la física convencional no es capaz de explicar el proceso de respiración.
Solo realmente la razón por la cual las moléculas de oxígeno no nos intoxican a nosotros es debido a propiedades moleculares a nivel cuántico. Entonces, lo que prácticamente son muchas aplicaciones y podría tardarme aquí un semestre hablando de todas estas tecnologías cuánticas, pero hoy les quería hablar de esto, que es prácticamente lo que he estado trabajando en los últimos 10 años acerca de estas tecnologías, que son estos computadores cuánticos. Entonces, yo creo que algo que sale, el mensaje que quiero que se lleven de acá, es que la mecánica cuántica nació en los años 1900, digamos hasta los 1940, se sigue desarrollando, pero digamos originó en los 1900 y ha llevado a cabo todos estos desarrollos que realmente ya no se llaman mecánica cuántica y la parte de física cuántica, sino que ya estamos hablando de un nuevo campo completamente diferente que se le llama ahora la ingeniería cuántica, es decir, cómo podemos utilizar todas estas cosas que aprendimos, estos detalles únicos de la cuántica, para crear todas estas tecnologías, ¿no? Entonces, esto es lo que yo les quería prácticamente conversar hoy. Entonces, bueno, comencemos en esta diapositiva. Voy a tratar de resumirles qué es especial acerca de la mecánica cuántica. Entonces, si ustedes prácticamente leen artículos, inclusive como lo ven, la revista Forbes está publicando acerca de mecánica cuántica, The Economist, New York Times, todas estas revistas prácticamente tratan de hacer esto asequible. ¿Qué es lo que ustedes tienen que entender realmente? Lo que tienen que entender es que realmente la mecánica cuántica da unas oportunidades que no existen en la física o en la que le llamamos nosotros la mecánica clásica, convencional. ¿Cuáles son esas propiedades especiales? Resulta que algo que se dieron cuenta los científicos en el año 1900 es que realmente nuestro universo no es continuo como realmente nosotros pensamos que es. Por ejemplo, si yo viviera en un mundo cuántico en este momento y tuviera un balón de fútbol en aquí, prácticamente si yo lo quiero llevar, digámoslo, hasta donde está el cordón que está allá, prácticamente nosotros tenemos el concepto que le puedo dar una patadita y lo voy llevando poco a poco, en una forma continua. Resulta que en la mecánica cuántica ellos se dieron cuenta que ellos le estaban inyectando energía, estaban pateando este baloncito y las moléculas o los electrones, que en este caso es el balón, no se mueve. Resulta que en la mecánica cuántica hay algo que es sagrado, y de hecho ahí viene la palabra quantum mechanics, la parte cuántica viene del discreto. Y lo que se dan cuenta es que hay niveles muy bien definidos, es decir, si yo no le pego al balón la energía exacta para que llegue allá, el balón no se mueve. Es decir, es algo bastante counterintuitive, es bastante no natural. Entonces, eso es la primera realización. Ya estamos hablando de cosas discretas, donde por ejemplo hay ciertos niveles y uno tiene que darle, si uno quiere por ejemplo excitar una molécula, por ejemplo lo que pasa cuando en una celda solar, cuando absorbe un fotón, la luz, y excita ese electrón que después se convierte en corriente, prácticamente la cantidad de energía tiene que ser igual a esa brecha que es el espacio de aquí hasta donde está el cordón. Si no, el electrón no se mueve. Entonces prácticamente ese es el primer concepto que es muy clave en la mecánica cuántica, es la discretización. Todo es discreto. Lo que ustedes seguramente sí han escuchado es que la mecánica cuántica por lo general trabaja con las cosas que son muy pequeñas. Y muy pequeñas aquí estoy hablando de átomos y moléculas. Es decir, cuando queremos manipular, por ejemplo, un computador cuántico, estamos hablando de un dispositivo donde uno está manipulando las cosas casi que a nivel atómico y molecular. Eso es algo que no es trivial y obviamente por eso estas tecnologías apenas se están despegando. Otro concepto de la mecánica cuántica que es muy bonito es la parte probabilística. Y esto es algo que van a ver en todos los artículos de Wired, de todos estos medios populares, es que realmente la mecánica cuántica es esquiva, por así decirlo. Por ejemplo, cuando uno crea un sistema, uno puede crear un sistema, estamos hablando de estos estados discretos, ¿cierto? Entonces, yo puedo crear no solo el balón estando aquí y el balón estando allá, sino que puedo tener el balón aquí y allá al mismo tiempo. Existen los dos lados y resulta que yo puedo definir inclusive con qué probabilidad el balón está aquí y con qué probabilidad el balón está allá. Eso es algo loco, o sea, en el mundo de nosotros eso no funciona así. Pero la pregunta que uno se hace cuando uno está diseñando computadores cuánticos es, ¿cómo hago para utilizar todas esas rarezas, todas esas propiedades inusuales para generar computación? Entonces, por ejemplo, la parte probabilista, el balón está aquí el 30% y el 70% está allá.
y resulta que hasta que yo no mida dónde está el balón, hasta que yo no lo vea, no lo observe, el balón no se define si está aquí o está allá. Y si yo lo mido muchas veces, el balón aparece 30% aquí y apareció 70% allá. Son cosas que, digámoslo, son locas, pero por eso este tema es como fascinante para muchas personas, como muy curioso. Y la parte de no localidad también vamos a ver algunos experimentos de eso. Es decir, como que hay acciones donde, por ejemplo, a la distancia, es decir, el balón estando allá, si alguien toca el balón allá, puede afectar al balón acá. Es como una cosa como bastante loca. O sea, yo puedo ir, esto es entendible, pero si digamos, si yo tengo dos galaxias y tengo una partícula que se fue a una galaxia de la otra, pensar que lo que le pasó a una partícula que estaba allá le afectó a la partícula acá, ya la cosa como que no cuadra, ¿no? O sea, dependiendo de la distancia que uno está hablando. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo hacemos para explotar todas estas, que parece como si fueran conflictos? Realmente simplemente le adicionan riqueza. ¿Por qué? Porque si yo no tengo estos recursos clásicamente, ¿cómo los utilizo? Algo que veíamos es, por ejemplo, aquí está el ejemplo de la probabilidad también, ¿no? Desde el punto de vista del electrón, el electrón es una partícula, pero al mismo tiempo es una onda. Y como lo ven, aquí de hecho parece como si fuera una onda de agua, y las regiones donde está más claro es donde es más probable encontrar el electrón. Entre más claro es esto, más probabilidad de encontrar los electrones. Y en estas partes oscuras casi que no hay probabilidad de encontrar el electrón. Entonces, ya están ustedes como que adquiriendo todas, cuando uno está pensando en el átomo, por ejemplo, prácticamente uno ya está pensando en todas estas ideas, ¿no? El electrón ya no es una partícula que se está moviendo alrededor del núcleo, sino que existe en todo lado, existe hasta el infinito, solo que en el infinito tiene menos probabilidad, casi no está allá, está alrededor del núcleo, donde aquí hay una mayor probabilidad, pero por algunas cosas de la matemática, hay pedazos donde el electrón no quiere estar. Y hay partes donde vuelve y aparece y hay partes donde tampoco no quiere estar. Entonces todo esto es esa matemática que la gente ve complicada, lo que describe son todas estas propiedades fascinantes que uno utiliza en un computador cuántico. Y obviamente, por ejemplo, si yo pudiera hablar en este momento con gente de Pfizer, de Bayer, de cualquier empresa que esté haciendo, por ejemplo, la parte de medicamentos y de desarrollo de medicinas, ellos tienen una división completamente dedicada al cálculo de moléculas de cuál va a ser la nueva droga, cuál va a ser la nueva medicina, y todos esos cálculos obviamente son indispensables realmente hacerlos con la mecánica cuántica. Entonces, esto es como para darles un panorama de cuáles son esas propiedades únicas. Entonces ya las vimos, discretización, ya vimos que es la parte probabilística y vamos a ver algunos ejemplos de la parte no local. ¿Qué me permite hacer esta discretización? Como les hablé ahorita, imagínense que ustedes tienen un láser, como este que tengo yo en la mano, y que está aquí apuntando, y tengo un átomo. Resulta que la parte de que todo sea probabilística, hay un concepto que se utiliza mucho en la computación cuántica, y es la superposición. Y es precisamente esto, que yo al átomo lo puedo preparar, digámoslo aquí, con un 70% en este estado, o en un 30% en otro estado que se ve diferente, donde el electrón, digamos, quiere estar más como hacia los lados, y aquí el electrón quiere estar más como hacia la parte de arriba. Y son dos estados diferentes y yo los puedo manipular. Y yo puedo decidir con este láser si quiero 70 y 30 o si quiero 40 y 60, si quiero 10 y 90. Es mi decisión. Entonces, esto es una superposición. ¿Por qué? Porque como lo decía, el electrón está aquí y está allá al mismo tiempo. Es como el ejemplo que yo les daba, el balón está aquí y está allá al mismo tiempo. Entonces es una superposición. Por eso viene la palabra superposición. Ya vamos a ver cómo eso nos ayuda con un computador cuántico. De hecho, si ustedes ven caricaturas acerca de la cuántica, casi siempre ven al gato de Schrödinger, ¿no? Lo ven por todo lado, en camisetas, de pronto se han visto. Y es prácticamente eso, es que el gatico está en una superposición de estar muerto y estar vivo al mismo tiempo. Y hay un experimento donde supuestamente el gato existe vivo y muerto al mismo tiempo. Entonces eso es algo como de las cosas raras. Y este es lo que hablamos también, está relacionado con la parte de entanglement que vamos a hablar en un minuto. Obviamente, o sea, yo he tomado alrededor de 8 cursos, lo he enseñado como 4 semestres, no les estoy pidiendo que dijeran esto y que lo entiendan todo, ¿no? De hecho, Einstein, por ejemplo, él no le parecía que la mecánica cuántica tenía sentido en absoluto. Él decía, a mí me gusta
saber cómo se comportan los cuerpos. A él lo que le gustaba de la relatividad es que él podía seguir la trayectoria de los planetas, podía hacer predicciones. En la cuántica, él decía, yo no creo que Dios juegue a los dados con el universo. Y se refería precisamente a este aspecto probabilístico. Es decir, como que hay mucha incertidumbre. Cuando uno piensa en probabilidad, 30% de que llueva ahora, uno piensa en incertidumbre. Es lo primero que se le ocurre. Entonces él dice, ¿por qué tiene que haber incertidumbre? O sea, si las leyes de la física deberían permitirme describir todo. A Einstein no le gustaba, por ejemplo. De hecho, murió no aceptando muchas de las ideas y que hasta ahora se demuestran y dan vía, de hecho, a proyectos de billones de dólares, como lo vamos a ver ahora. La parte del tunelamiento cuántico es algo bastante loco también, es otra propiedad no intuitiva. Voy a mirar el tiempo. La parte del tunelamiento cuántico es algo que también no lo esperamos. Si yo soy esta persona y quiero pasar esa roca al otro lado de la montaña, lo justo es que yo a la roca le dé la energía suficiente, una patada o la lleve, hasta que suba toda la montaña. Así puede caer al otro lado, ¿no? Digamos, nosotros vemos esto como una barrera de energía. Si ustedes quieren subir al cerro, pues tienen que realmente gastar toda esa energía antes de llegar al otro lado. En la mecánica cuántica pasa algo curioso, y es que estas partículas en este mundo microscópico pueden realmente saltarse esa barrera y aparecer de la nada al otro lado. Eso se llama tunelamiento cuántico. De nuevo, la idea no es que lo entiendan, pero que estén conscientes que esto existe, y el hecho que exista lo podemos explotar. Entonces, de hecho, esa era la visión de Feynman, que decía, la mecánica cuántica, yo puedo calcular y predecir absolutamente todo en la mecánica cuántica, no me pregunten por qué, pero simplemente, de hecho, él decía, la frase famosa de él es, cállese y calcule, y realmente prediga, porque la mecánica cuántica le permite a uno utilizar todas estas propiedades para dispositivos. La imagen que les mostré, ¿se acuerdan de los microscopios? Esas se basan en ese principio, que los electrones no tienen suficiente energía para salirse de una superficie, de un metal, pero ya están en la punta del microscopio, sin necesidad de tener energía, y por eso se llama tunelamiento cuántico. Y la otra, que es una de las propiedades, digamos, como más místicas, como de las que realmente la gente le encanta porque es como la más loca, es esto del entanglement, ¿no? Y es esta propiedad de que un cuerpo puede afectar a otro instantáneamente. O sea, cuando uno piensa en información, si uno piensa realmente en información, uno pensaría que debería demorársele a uno un poquito la información de lo que pasó allá hasta acá. Si uno le mandan un mensaje, tiene cierto tiempo de latencia. Resulta que en el entanglement no. Si yo logro hacer un entanglement entre dos partículas, de hecho, por ejemplo, una se la doy a uno de estos personajes que le gustan a los computólogos, es Alice, y la otra partícula se la doy a Bob. Resulta que si yo mando a Bob en un cohete a la luna, resulta que lo que haga Bob, si las partículas están entrelazadas, lo que haga Bob va a afectar la partícula que tiene Alice acá en la Tierra. Es esa propiedad que digamos que es la que menos le gustaba a Einstein, es la que se murió no comprobando, viendo todos los experimentos comprobando esta propiedad tan loca, y que le llamaba como acción misteriosa a la distancia. Y ese era Einstein, le llamaba spooky action at a distance. Como lo ven, realmente todos estos experimentos, de hecho es una de las propiedades también más demostradas porque precisamente es la más. Y por ejemplo, esto es un experimento donde en la mecánica cuántica, aprovechando esta propiedad de que lo que pasa acá puede afectar allá, uno puede hacer teleportación de información, que es algo que digamos es completamente novedoso, ¿no? Interesante si uno puede realmente mandar un mensaje que le llegue inmediatamente a uno. Entonces este experimento se ha hecho, por ejemplo, entre las dos islas Canarias, creo que era alrededor de 143 kilómetros, y se puede mostrar que cuando hay dos partículas que están en entrelazamiento, lo que pasa en una de las Islas Canarias, en un telescopio de las Islas Canarias, afecta inmediatamente 143 kilómetros a la distancia. Y este es un paper, de hecho acaba de salir hace un mes en Nature, que es uno de los journals más prestigiosos. Prácticamente los chinos llevan la ventaja en este tipo de tecnologías y lograron hacer, por ejemplo, un entrelazamiento entre un satélite y una base en la Tierra. Todo esto, o sea, lograron teleportar información a esa distancia. Ya se pueden imaginar, por ejemplo,
lo que pueden hacer cuando están mandando información entre satélites, por ejemplo, cuando están mandando informaciones de transacciones de la bolsa y realmente ustedes son las personas que pudieran manipular la información de esa forma, ya se pueden dar cuenta por qué el sector productivo está tan interesado en todas estas propiedades que nadie entiende, pero que saben que existen y que se pueden explotar. Entonces aquí hay un ejemplo realmente de todo esto. Y como lo comentaba, Richard Feynman, que de hecho fue el premio Nobel y uno de los fundadores de la computación cuántica, decía que prácticamente si uno cree que entiende la mecánica cuántica, realmente uno no la entiende, ¿no? Realmente es un área bastante difícil, pero yo creo que lo que uno sí puede entender es cómo opera la mecánica cuántica y cómo uno puede utilizar todas estas propiedades raras para crear dispositivos. Entonces lo que vamos a ver ahora precisamente es un caso muy específico de eso, y es el caso de los computadores cuánticos. Es decir, todo lo que ustedes ya aprendieron, superposición, estados discretos, probabilidad, entanglement, tunelamiento, todo eso lo vamos a ver en un computador cuántico y vamos a ver cómo eso nos ayuda a acelerar el poder de cómputo. Entonces comencemos prácticamente con esta idea que propuso Feynman en 1982, que en ese tiempo era loca. Es decir, nadie estaba pensando en ese momento en que esos recursos de los que yo hablé ahora se podían utilizar para acelerar el cómputo. De hecho, la primera idea de Feynman es todavía la más revolucionaria en este momento y es en el sector de materiales. Como les comentaba, hay todas estas compañías farmacéuticas de desarrollo de celdas solares, ellos tienen equipos dedicados a hacer cálculos de esta naturaleza, cuánticos, y resulta que el tamaño de moléculas que ellos pueden hacer es muy pequeño. ¿Por qué? Porque estos procesos son muy costosos. Es decir, requieren centros de supercomputadoras para poder resolver una molécula que uno quiere estudiar. Feynman lo que dijo es, ¿por qué no utilizamos la misma naturaleza que ya es cuántica para que describa otro sistema cuántico? Eso se llama una simulación. Y esa es la idea que puso Feynman y de ahí nace la computación cuántica. Es decir, si hay problemas difíciles cuánticos, la cuántica es muy costosa simular en el mundo clásico. ¿Por qué no utilizamos un dispositivo que ya es cuántico de naturaleza para realmente hacer estos cálculos? El concepto, digámoslo en inglés, sería como complexity matching complexity. Si tengo una cosa que es muy compleja, pues le pongo una cosa que es de la misma complejidad para resolverlo. Y como ustedes lo ven prácticamente en el computador clásico, como lo sabemos, el computador clásico de hecho no es tan raro de la computación cuántica, porque como ustedes lo saben, tienen ceros y unos, los ven acá prácticamente en todos los carteles. Nosotros estamos rodeados de la era digital. Todos conocemos que hay un transistor en nuestros computadores y la información se maneja manipulando ceros y unos. Así manipulamos nosotros nuestros computadores. ¿Qué pasa en el mundo cuántico? Y aquí es donde entran todo lo que ustedes ya aprendieron. No es muy diferente. En vez de tener un transistor, donde uno tiene, en el transistor tengo un voltaje alto o un voltaje bajo, o tengo corriente o no tengo corriente. Eso es un 0 y eso es un 1. En la cuántica, ¿uno qué necesita? Un sistema cuántico que tenga también dos niveles. Yo les di el ejemplo acá. Un átomo que está en un estado basal de baja energía y el mismo átomo que se le puede excitar a otro nivel. Ya son dos niveles. Con eso ya tiene más que suficiente para generar lo que se llama un quantum bit. Es decir, ya no tengo solo un bit, sino que tengo un bit cuántico. ¿Y qué me permite ese bit cuántico que no me permite hacer el transistor, por ejemplo? Ya entra en todo lo que ustedes ya aprendieron. Estábamos hablando de superposición, ¿no? Es decir, yo puedo tener el bit, lo puedo tener en los dos estados al mismo tiempo. ¿Y qué poder me da eso? Realmente el poder que me da eso es esto. Si yo tengo 3 bits, imagínense, aquí tenemos cientos de bits, que algunas de estas computadoras, vamos a ver, ya tienen miles de bits. Si yo tengo cientos de bits, ¿cuántas combinaciones, por ejemplo, con 3 bits, cuántas combinaciones puedo escribir? Resulta que son 2 a la 3, 2 por 2 por 2, y son estas 8. Imagínense que ustedes tuvieran un dispositivo donde ustedes pudieran manipular estas 8 configuraciones al mismo tiempo, en paralelo prácticamente. Ustedes pueden mandar señales y están procesando en vez de una cadena de 3 al tiempo, van con 8 al mismo tiempo. Y obviamente esto es escala exponencial.
Cuando tenemos, digamos, 509 bits, solo 500, ya estamos hablando de 10 a la 153 posibles configuraciones que pueden existir al mismo tiempo. Para darles una idea, el número de partículas en el universo es 10 a la 82. De todos los átomos en todo el universo son 10 a la 82. Imagínense que ustedes tienen 10 a la 153, eso es un 1 y 153 ceros. Toda esa cantidad de estados al mismo tiempo en un computadorcito, y que al mismo tiempo uno le pudiera hablar a todos esos 10 a la 153 en paralelo. De ahí viene uno de los poderes de la computación cuántica, la parte de poder hacer superposición. Entonces ya van entendiendo, ya van aterrizando esos conceptos que se veían como tan locos. Aquí están un poquito más locos todavía, pero al menos ya ven dónde se usan. Ya ven que, pues claro, o sea, si estoy trabajando con millones y millones al mismo tiempo, pues claro, o sea, hay una ventaja, ¿no? Resulta que si uno quiere explotar esto, hay una desventaja. Como dicen los gringos, there's no free lunch, no hay almuerzo gratis. Y realmente es que uno tiene que trabajar con sistemas cuánticos. Y los sistemas cuánticos solo existen cuando son o muy pequeños o cuando las temperaturas son muy, muy frías. Y ahorita vamos a ver qué quiero decir con muy frías. No estamos hablando ni de Medellín, ni de Bogotá, ni de Boston. Ya vamos a ver qué es frío. Hay una parte que la debo mencionar, es como la letra menuda, es que es cierto que yo puedo manipular todos esos estados al mismo tiempo, pero acuérdense que la mecánica cuántica no es tan bondadosa con nosotros, y resulta que cuando yo miro ese estado complejo, solo me deja ver uno al tiempo. Entonces, ¿en qué consiste la ingeniería de algoritmos cuánticos? En generar esta cadena de pulsos, de tal forma que al final voy distilando y manipulando, moldeando ese estado complejo, de tal forma que cuando yo mido la solución. Eso es un algoritmo cuántico, es todo lo que está haciendo un algoritmo cuántico. Bueno, ¿qué es realmente, por ejemplo, aquí aprovecho para introducir el laboratorio de inteligencia artificial cuántica, un poquito más la parte técnica. Aquí esta escala, prácticamente ese soy yo ahí parado. Como lo ven, la caja que está atrás tiene 3 metros por 3 metros por 3 metros. Y eso, de hecho, cuando está en la instalación, si uno abre esa caja aquí a la mitad, ahí donde dice D-Wave, realmente se encuentra con este armatoste, que es el que ustedes ven casi que ahorita en diferentes variaciones, dependiendo de quién sea, un armatoste que se ve así, ¿no? ¿Qué hace este armatoste? Prácticamente del techo está colgando este cono, y de este cono usted dirá, no, este es el computador, pues claro, o sea, complejísimo, pues está haciendo todo eso. No, resulta que el chip está dentro de esta cápsula, que si uno la abre, está este armatoste, que están todas las líneas de conexión, y el chip está aquí. Realmente el tamaño de chip es de 1 milímetro por 1 milímetro, o algo así. Realmente ese es el computador cuántico. La caja realmente primero, de hecho es una cuestión muy práctica, es para que quepan 2 ingenieros cuando hay que hacer calibración y mantenimiento. Pero también realmente cumple el papel de aislar completamente el computador, porque como lo dijimos ahora, la cuántica no es fácil, es esquiva. ¿Cuál es el propósito del laboratorio? El propósito del laboratorio como tal es, cuando la NASA decidió meterse en este proyecto, dirían, bueno, pero ¿qué tiene que ver la NASA con estos computadores cuánticos? Resulta que la NASA tiene muchos problemas, que son que la NASA, en el mismo centro donde yo les mostré, tienen el computador que se llama Pleiades, y este computador Pleiades está rankeado como entre los 15 primeros del mundo, de todas las centros de supercomputadoras. La NASA tiene problemas que inclusive Pleiades le queda chiquito, no les alcanza el poder de cómputo con Pleiades. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Que estos computadores puedan resolver esos problemas de aeronáutica, de planeamiento, de detección de fallas, de predicción del clima, todos estos problemas que tiene la NASA, que son muy costosos, que estos computadores realmente se echen ese problema al hombro. Entonces realmente el grupo, lo que nosotros hacemos es cogemos problemas de la NASA, problemas interesantes, y vemos si podemos acelerarlos con las computadoras cuánticas. Entonces el propósito es esto, hay una tecnología, queremos ver cuál es el valor de eso para la NASA, y muchas compañías han tomado también esa iniciativa. Este dispositivo como tal, acuérdense que yo les hablaba que teníamos que tener el concepto del qubit, ¿cierto? Si no hay qubit, no hay computador cuántico. Y el qubit como tal, en este caso, son anillos superconductores. Por eso se requieren temperaturas bajas.
La superconductividad, de nuevo, es una propiedad netamente cuántica. Es decir, la gente que está tratando de diseñar materiales de superconductividad a alta temperatura, mecánica cuántica de nuevo. ¿Por qué, por ejemplo, por qué los superconductores son atractivos? Porque prácticamente, a diferencia de los alambres, los conductores, el alambre de cobre que uno conoce, estos, cuando uno le pasa corriente se recalientan, disipan energía. La superconductividad, prácticamente existen estos materiales que cuando uno los lleva a temperaturas muy bajas, prácticamente cuando uno les pasa corriente no disipan nada de calor. Es decir, prácticamente el enfriamiento de esta máquina, si uno crece el tamaño de este chip, por ejemplo, de 100 a 1000, el enfriamiento es el mismo, porque realmente el enfriamiento, esto no está disipando calor. A diferencia del centro de computador de la NASA, que de hecho se necesitan galones y realmente son toneladas de agua para realmente enfriar el edificio debido al cómputo. Entonces, esto tiene esto de atractivo. La superconductividad le permite a uno que no haya disipación de energía y al mismo tiempo estos anillos de superconductores, ahí se define el qubit. ¿Por qué? Porque uno puede tener corriente en la dirección contraria a las manecillas del reloj, ese es el 0, o corriente en el sentido de las manecillas del reloj, y ese es el 1. Y ya ahí uno ya se puede enloquecer con la cuántica y comenzar a hacer superposiciones de corriente para acá y corriente para allá, todo eso se puede. Es la parte del qubit. Como lo mencionaba, es un proyecto, la máquina como tal, de hecho cuesta alrededor de 15 millones. En este momento en el mundo hay vendidas 4 que se conocen, la quinta seguramente está en una agencia de inteligencia de Estados Unidos que no se sabe, pero por ejemplo la primera que se vendió fue como en el año 2011, la compró Lockheed Martin, que es una compañía defensora del gobierno, de contratos de defensa. Ellos son los que generan estos aviones, los F-35, todos estos aviones de guerra. Ellos compraron esta máquina y la instalaron en la Universidad de California, en University of Southern California, del sur de California, que está cerca de Los Ángeles. La segunda fue esta, que se instaló en NASA, comprada por Google. Hay otra tercera que está en Los Álamos y creo que hicieron una compra reciente que no recuerdo exactamente, es otra compañía de defensa. Entonces, son solo 4 y ya ven por qué, porque realmente son muy costosas. Vamos a ver que realmente estos son costosas, pero hay formas de acceder a estas computadoras y les voy a mostrar en un minuto eso. Las temperaturas, ahí es donde viene el catch, ahí es donde viene realmente el truco. La temperatura de operación de esta máquina son 20 milikelvin. Para darle una idea, o sea, nosotros estamos alrededor de 298 Kelvin, o sea, casi 300. La temperatura más fría en el espacio interestelar está alrededor de 2 Kelvin, o sea, estamos hablando ya bastante fresquito. Ya eso ya es menos 271 grados centígrados. Y realmente esta temperatura a la que opera esta máquina es 100 veces más frío que inclusive la temperatura en el espacio interestelar. Entonces es algo que ustedes ven aquí, es algo que es completamente de ingeniería. Esta temperatura no existe naturalmente en ninguna parte del universo. Es algo que los humanos, por medio del entendimiento de la mecánica cuántica y de la naturaleza y de la física y de la ingeniería, han logrado reducir 100 veces la temperatura, inclusive de la temperatura que existe naturalmente en nuestro universo, para poder generar cosas locas como esta. Y allí, ¿todo esto para qué? Para que salgan a flor todos estos efectos raros cuánticos que les mencioné. En la parte, obviamente, estamos hablando de corrientes, y de pronto para los que entienden un poco de la parte física, las corrientes generan campos magnéticos. Entonces ustedes se pueden imaginar que el computador se vuelve loco nomás si uno no lo aísla del campo magnético de la Tierra. Entonces prácticamente el nivel de aislamiento y gran parte de todas estas líneas que ustedes ven colgando acá son filtros que realmente hacen que el computador, el área donde está el procesador, tiene alrededor de 50,000 veces menos la intensidad que el campo de la Tierra. Entonces, como lo vemos, es algo que es una obra realmente de ingeniería que estos computadores existen. Este es uno de ellos. Ahora, desde el punto de vista de Colombia o de la parte corporativa, si ustedes tienen curiosidad realmente de jugar con estos computadores, no tienen que comprarlo. Las noticias buenas es que yo trabajo para la NASA por medio de una compañía que se llama University Space Research Association, es un contratista del gobierno. Yo no puedo ser contratado directamente por la NASA simplemente porque no soy ciudadano americano,
pero la NASA, el 95% de la gente que trabaja dentro de la NASA, trabajan por estas contratistas del gobierno. USARA es la que lideró este proyecto con Google y, como lo ven, prácticamente nosotros le damos acceso a compañías desde la parte del sector de la parte del gobierno, de la parte industrial, gente que simplemente diga, yo quiero ver si tiene una idea concreta de ver cómo en mi compañía yo puedo resolver un problema con estas computadoras cuánticas. Obviamente, esta computadora, como lo vamos a ver, está en su infancia, es decir, esta computadora lo más seguro es que no les va a resolver el problema más rápido, pero, digamos, desde el punto de vista de entrenamiento, les va a servir para cuando estas computadoras despeguen, van a ver realmente el valor de ya saber cómo mapear el problema que ustedes tienen en la compañía a la computadora cuántica. Y esto se puede hacer, y miren lo que, por ejemplo, muchas compañías, desde startups, desde universidades, Xerox PARC, que es uno de mis colaboradores, ahí en Palo Alto Research Center, que muchos lo conocen por sus descubrimientos en tecnologías, de impresoras, del mouse, etc. Son compañías que han decidido también ya meterse en la onda y pedir tiempo de programación en esta máquina. Y nosotros les podemos dar alrededor de 100 horas de programación, con una propuesta muy pequeña de 2 a 3 páginas, realmente es muy fácil. Entonces, esto simplemente en Colombia también se puede y ustedes también pueden programar desde acá la computadora cuántica, simplemente es ir a esta página y mandar una propuesta de 3 páginas, simplemente describiendo que ustedes saben cómo manejar la máquina más o menos o que tienen un problema interesante que quieren explorar. Bueno, con los últimos minutos que me quedan, ya nos estamos moviendo cada vez a la parte corporativa, a la parte realmente de dónde se está aplicando esto y quiénes son los líderes. Algo que ustedes notan, y por ejemplo, los que tengan el chance, si sean curiosos de saber qué está aconteciendo en mecánica cuántica, yo por lo general trato de mantener Twitter, lo utilizo muy poco, pero lo utilizo para esto, es para noticias en este sector. Y lo que vemos es la Unión Europea, $1 billón de euros a prácticamente lo que se llama el Quantum Flagship. Es un proyecto donde la Unión Europea le va a dedicar $1 billón a la parte de tecnologías cuánticas, desarrollo de tecnologías cuánticas. China, $10 billones en este proyecto que tiene que ver con crear un centro de tecnologías cuánticas dedicado a toda la parte de quantum communication, la parte de comunicación, sensores, computación cuántica, $10 billones. Este proyecto ya comenzó prácticamente y como lo ven todo es muy reciente, septiembre del 2017, mayo del 2017, estoy colocando solo noticias recientes. Chicago Quantum State, la Universidad de Chicago, Argonne National Lab, Fermilab, para generar un proyecto también a 3 años con $10 millones para intercambiar ideas y comenzar a madurar el ambiente, el ecosistema, lo que veíamos en la charla de Dan Thomas, el ecosistema de todas estas tecnologías cuánticas. Canadá también, prácticamente, también le ha metido mucha inversión a la parte de Quantum Technologies, es una prioridad nacional. ¿Quiénes son los jugadores que están hasta ahora entrando en este sistema? Como lo ven, hasta desde compañías como Airbus, Alibaba en China. Por ejemplo, yo fui invitado hace un mes en el Museo de Historia de la Computación ahí en Mountain View, un programa organizado por Fujitsu que también está metido 100% con esto, tienen sus propios dispositivos, financian startups. Fujitsu está muy metido también con esto, Volkswagen, Google, Intel, Microsoft, IBM, prácticamente todos los líderes de la tecnología y inclusive Dow Chemicals también, la compañía de químicos. Y fácilmente si ven las noticias, casi cada semana están saliendo una nueva startup, prácticamente ya hay alrededor de 50 startups acerca de diseñar Quantum Technologies y computación cuántica. Entonces el sector corporativo, la verdad, está creciendo bastante fuerte, British Telecommunications, sigue creciendo. Y realmente las compañías más grandes, por ejemplo como Google, IBM y Intel, ellos realmente se metieron la mano al bolsillo y decidieron, nosotros queremos realmente financiar nuestros proyectos, que son cientos de millones de dólares para financiar proyectos de hardware, porque una cosa es una startup que está diseñando la parte de software, de cómo programar estas computadoras, un poquito más costoso es realmente ponerse a construir una desde cero. Entonces, esto lo ven acá, por ejemplo, esta es una startup. Yo estaba entrevistándome con el dueño con el fundador de esta compañía, IonQ,
y decían que prácticamente los inversionistas prácticamente fueron y les tocaron la puerta para que realmente querían invertir 22 millones de dólares y que querían que ellos lideraran este equipo. Es un equipo de la Universidad de Maryland. Lo mismo pasó en la noticia de ayer del New York Times. Otros profesores de Yale acaban de generar, de nuevo, Sequoia, una de las firmas de Venture Capital más importantes, de nuevo, no sé cuánto, creo que es alrededor también de 20 millones de dólares. Entonces, y simplemente esto para ponerlo en perspectiva de que realmente, esto salió en el artículo de The Economist, un special issue acerca de computación cuántica, ven el nivel de inversión en millones de dólares por país, solo en tecnologías cuánticas. Para que se den una cuenta, para que se den una idea de la escala, aquí estoy poniendo en rojo, este es el budget de Colciencias, no el nuevo, porque el nuevo creo que es un poco menos, el del 2017 para todas las ciencias. Esto es solo en tecnologías cuánticas. Este es el budget de esto, y esto es viejo, porque realmente esto es de 2015, como les decía, la Comunidad Europea ya está poniendo 1.000 millones de dólares, es decir, 1 billón de dólares, de euros. O sea, esto prácticamente sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y este es el budget de nosotros para todas las ciencias. Esto es solo tecnologías cuánticas. Bueno, prácticamente, ¿por qué la computación cuántica? ¿Por qué causa tanto? Es porque realmente yo creo que se ha postulado como uno de realmente las tecnologías revolucionarias que pueden cambiar completamente la forma como nosotros experimentamos la tecnología y los problemas que puede resolver. Y aquí lo ven, por ejemplo, en este artículo de Crunchbase, lo pueden ver que prácticamente lo comparan con la biología sintética, con la parte de descubrimiento de droga diagnóstico, la parte geoespacial, la computación cuántica siempre clasifica en la parte de la nueva generación de computadores. Aquí, por ejemplo, está CQC, que es la compañía para la que yo trabajo como consultor en el UK, que fue seleccionada dentro de esta lista de las 36 startups y las 8 más con mejores tendencias. Estaba preparando mi presentación ayer y de nuevo, la fecha, 13 de noviembre, 2 artículos en el New York Times. El primero, acerca de esta nueva startup del profesor de Yale que está compitiendo con IBM y con Google, de nuevo, financiado. La segunda era, si miran la lista de las 5 tecnologías que van a mover el mundo, revolucionar el mundo, de nuevo, la computación cuántica estaba también en este sector. Entonces realmente yo creo que a pesar de que de pronto es un tema bastante complejo, lo que quería dejarles es esto, es realmente no nos podemos quedar atrás y realmente hay que estar pendiente de todas estas tendencias y montarnos al bus prácticamente desde ahora, que es lo que está haciendo realmente todos los países que ven potencial en estas tecnologías. Quería finalizar, de hecho, desde mis dispositivos finales, qué tipo de sectores o en dónde puede impactarme a mí la mecánica cuántica o estas computadoras cuánticas. Y quería dejar esto acá es porque yo creo que a pesar de que en estos eventos de innovación es muy variado, yo creo que muchos de ustedes, si no la mayoría, 99%, se ven visualizados en algunos de estos sectores. Y en cada uno de estos sectores, prácticamente yo les mencionaba, la parte de forecast, la parte de predicciones. Es algo que, por ejemplo, con NASA estamos trabajando con el equipo de ciencias atmosféricas para ver cómo podemos mejorar la parte de predicciones de cambio climático, todo esto, evitar desastres. De nuevo, la computación cuántica como un método de tener este tipo de prevención. La parte de finanzas obviamente es la que más mueve dinero y allí lo ven, por ejemplo, la parte de optimización de portafolios. Obviamente, si yo tuviera un computador que me ayudara a ganar unos cuantos billones de dólares de más, pues no está nada mal, porque simplemente me selecciono un mejor portafolio y mis clientes todos están contentos. Esto es un problema que se llama de optimización, que es muy difícil de resolver. Y toda la gente que lo resuelve a su modo, de forma aproximada. La computación cuántica podría dar una solución mucho mejor a esto también. Desde la parte prácticamente de agricultura, desde la parte de medicina, lo que estamos hablando de ingeniería de medicamentos, gene therapy, toda la parte de diseño de materiales, energía renovable y la parte de infraestructura, por ejemplo, Volkswagen y Google se acaban de asociar para prácticamente ver cómo manejar el tráfico, traffic control, traffic flow es uno de los problemas también que se pueden resolver con este tipo de computadoras. Entonces prácticamente cuando ustedes piensen en un problema que sea muy difícil computacionalmente, ya saben dónde mirar. Seguramente hay un algoritmo de la computación cuántica que puede resolverlo.
con esto quería finalizar. Bueno, esta es la última diapositiva. No es que estas computadoras ya estén realmente disponibles y que estén realmente ya resolviendo todos estos problemas. Es un potencial. Realmente, como yo me veo trabajando en el laboratorio de la NASA, es realmente así. Es como en los años de los 1940, cuando la gente programaba este ENIAC, que fue el primer computador electrónico. Estos computadores, la descripción que ustedes leen en Wikipedia, ocupaban cuartos enteros y programarlos inclusive tomaba meses para resolver una tarea que ahorita la vemos muy trivial y muy sencilla. Pero realmente fueron estos visionarios que dijeron, que transformaron todo esto y por medio de todo el ambiente de la inversión del Silicon Valley, que realmente es lo que conocemos ahora, en estos últimos 60 años, lo que se convirtió de llevar una tecnología que lucía así a algo que ustedes tienen en este momento, por ejemplo, y que disfrutan en sus manos, que es un portátil, por ejemplo. Finalmente, de hecho, por curiosidad, si quieren, cuando ustedes buscan en Google, si los computadores cuánticos, si buscan, van a encontrar que Google les dice, ustedes tipean Quantum Computers will, y la respuesta es will never work o will change everything. Prácticamente es un campo que es completamente exploratorio, es uno de los campos que, digamos, para Colombia, digamos, es lo más fuerte, es porque, digamos, lo que he visto es que no estamos acostumbrados a arriesgar, a realmente a invertir cantidades de dinero en estos proyectos que pueden tener un pago muy alto. Y mi punto de vista, yo soy más de los que soy de los optimistas y definitivamente yo sí creo que la computación cuántica va a cambiar toda la forma como realmente, y esa es la forma, digamos, lo que me apasiona de ir al trabajo a mí es ver esto, realmente es cómo yo puedo transformar la forma y mejorar la calidad de vida de muchas personas por medio de hacerles las cosas más fácil resolviendo estos problemas computacionales. Entonces con esto ya termino mi charla y bueno, disfruten de lo que les espera ahora en esta era cuántica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Alejandro se queda con nosotros para nuestro próximo panel. Habló para ustedes Alejandro Perdomo, líder científico del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la NASA, con su conferencia Computación Cuántica.